Hola, les acompaña Esteban Ramírez, editor de Economía del periódico La Nación. Vamos a conversar sobre el tipo de cambio, es un tema que nos está dando mucho de qué hablar por estos días. Luego de varios meses de estabilidad, en el mes de agosto comenzó a subir el precio de la divisa en el mercado local y esto pues nos obliga a sentarnos a analizar qué es lo que está ocurriendo en el mercado cambiario y cuál es el horizonte que podría tener este ajuste. Para ello me acompaña Patricia Leitón. Buenos días. Ella es periodista también de la sección de economía y se especializa en la cobertura de temas de banca y finanzas. Patricia. Buenos días, ¿cómo va? Bien, quizás comencemos a recapitular un poco qué ha pasado en las últimas semanas, ¿verdad? Agosto fue un mes muy movido desde el punto de vista de tipo de cambio. Hubo mucha información, hubo movimientos reales observados en el mercado cambiario, intervenciones del Banco Central. Creo que hubo también la retórica del Banco Central también se hizo sentir, ¿verdad? Creo que hay suficiente información que debería estarse tomando en cuenta para comenzar a ver qué es lo que está pasando con el precio del dólar, ¿no es así? Sí, bueno, básicamente nosotros, estamos en un sistema de flotación administrada donde ya tenemos que irnos acostumbrando a que el tipo de cambio puede subir o puede bajar. Sin embargo, hasta ahora se había mantenido bastante estable y a veces nos acostumbramos a que eso sea así. Pero el dólar, como cualquier precio, depende de factores de oferta, de demanda, y de esos factores hay muchas cosas que pueden influir y puede comenzar a moverse. También tenemos un elemento bien importante que es la entrada de don Rodrigo Cubero al Banco Central, que en sus primeras entrevistas fue bastante claro de que bajo su gestión la parte de la flotación iba a tener importancia, ¿verdad? También la de la administración, el Banco Central sigue interviniendo en el mercado, pero que iba a dejarlo flotar un poco más. Y ya lo estamos sintiendo flotar. Y no es algo nuevo, el sistema de flotación tiene varios meses de estar formalmente en operación. No sé si en operación concretamente, pero sí como política del Banco Central desde enero del 2017. Si no me equivoco, el Banco Central declaró oficialmente que estábamos en una flotación administrada, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente, digamos, de lo que hemos visto es del 17 de agosto al 3 de septiembre, ha venido incrementándose, algunos días 1 colón, 2 colones, otros días ha llegado hasta 3 colones y un poquito más. Desde el 17 de agosto hasta el 3 de septiembre llevamos más o menos un 2,4% de devaluación. Durante el año es un 2% y si uno se fija hacia atrás, estamos en niveles parecidos a los que teníamos hace un año, ¿verdad? Tampoco son niveles que no hayamos visto en mucho tiempo, sino que está llegando ahí la interanual anda cerca de 0,9%, al menos en ese periodo. A partir del 27 de agosto se empieza a mover un poco más, el Banco Central empieza a intervenir un poco más. Generalmente, en Costa Rica tenemos el mercado Monex, que es donde negocian generalmente los bancos, las empresas, que llegan a negociar montos grandes. Ahí se requiere por lo menos $1,000 para comprar o vender para poder participar. En este mercado es donde generalmente se empieza a mover el tipo de cambio y después se empieza a reflejar en las ventanillas de los bancos. Entonces, bueno, básicamente a partir del 27 de agosto, en este mercado, el Monex, es donde el Banco Central interviene. Ahí el Banco Central, si ve que se están dando movimientos abruptos o un poco más violentos o hay mucha demanda, ellos tienen una herramienta que se llama operaciones de estabilización de ventas, que se pueden meter a inyectar divisas al mercado para bajar un poco la presión. Y es básicamente lo que han hecho del 17 de agosto al 3 de septiembre, ya han inyectado cerca de $42 millones. Entonces un poco, el Banco Central está haciendo dos cosas. Uno es dejarlo flotar un poco, ¿verdad? Dejarlo que se vaya acomodando esa presión, pero por otro lado evitando
que tenga movimientos fuertes y por medio del cual yo creo que está haciendo una tercera. Yo creo que está haciendo una tercera y es la forma en cómo está haciendo negociaciones cambiarias con el sector público. También, sí. O sea, me parece que el sector público como demandante de divisas, entidades como Recope las necesitan. En algún momento estuvo ausente esa presión cambiaria en el mercado Monex. Me parece que el Banco Central estuvo de alguna forma satisfaciendo la demanda de divisas de Recope en otros mercados o en otras plazas que el Banco Central tiene habilitadas para ello, y en el Monex no se reflejaba tanto. Creo que el acuerdo en ese momento era que el Banco Central podía estabilizar un poco esa demanda de divisas, ¿verdad? Y luego llegar utilizando sus reservas y luego ir al mercado, ¿verdad? Y recuperarlas. Pero las ventas netas de divisas han sido mayores. Quiere decir que está usando divisas netas para, de alguna manera, aminorar esa presión. En la medida en que el Banco Central deje de hacer eso y empiece a llevar empieza a llevar más este apetito de divisas de entidades como Recope, por ejemplo, ¿verdad? Que las necesitan, las empieza a transmitir al mercado cambiario. Yo creo que es normal que se empiecen a ver mayores movimientos, ¿verdad? Creo que es un tercer factor, Patrick, que deberíamos tener en cuenta. Sí, es porque en este mercado el Banco Central puede participar con operaciones de estabilización, pero también va a este mercado para conseguir las divisas que ocupa el sector público. Eso es otra forma también que tiene de intervenir, y sí, tiene razón. Luego, creo que otro elemento importante son las expectativas cambiarias. Hace un par de semanas estuvimos viendo la encuesta de expectativas de devaluación, donde el Banco Central le consulta a una serie de actores, ¿verdad? Creo que son gerentes de empresas, economistas, economistas, investigadores. ¿En cuánto creen que va a estar, o bueno, cuál cree que va a ser la devaluación en los próximos 6 meses o un año? Hace un tiempo, la respuesta cuando la hizo en julio, la encuesta en promedio decía el tipo de cambio se va a devaluar en 6 meses alrededor de un 2%. Y esto nos dejaba con un tipo de cambio que en esos momentos andaba como, no sé, como en 570, nos lo dejaba como en 580. A estas alturas, con los datos que nos das, Patricia, ya esa expectativa de devaluación ya se sobrepasó. Incluso la encuesta de agosto, que ya ayer creo que se publicaron los datos más actuales, ya muestra un aumento en esas expectativas de devaluación. Creo que las personas, los actores financieros están comenzando a repensar en cuánto cree que va a estar el dólar a futuro, y no sienten que vaya a estar tan estable como en los últimos meses, ¿verdad? O por lo menos como en los meses antes de agosto. Sí, ahí el datito, hasta agosto la expectativa a 12 meses era un 3,4%. Y las personas siempre quieren saber hacia adelante, ¿verdad? Hacia cuánto va a estar, que es una respuesta difícil por todos los factores que pueden influir. La encuesta que realiza el Banco Central, pues es un indicador, cada persona también tiene su propia expectativa, pero quizás una de las lecciones más importantes que nos deja es que en nuestros hogares, cuando tomamos las decisiones, como decía ayer el presidente del Banco Central, de ahorro, de consumo, tenemos que tener en cuenta que existe un riesgo cambiario, ¿verdad? Que podemos asumir, por ejemplo, una deuda en dólares, pero existe el riesgo de que si ganamos en colones, esa deuda, ¿verdad?, nos puede crecer, o puede ser que también baje, ¿verdad? Porque también, como recordaba ayer el Banco Central, así como ha subido en otros periodos históricos, luego ha bajado, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta, ¿verdad? Incluso baje de una forma muy abrupta. Sí, o sea, las anteriores sobre reaccione, ¿verdad? Entonces, ahí te interrumpo para decir lo siguiente. No solo podemos ver movimientos, al hablar de flexibilidad, no solo es que podamos ver movimientos de aumento del precio del dólar. Al hablar de flexibilidad es que si tiene que bajar, podría bajar abruptamente. Entonces la persona debería, como bien decís, medir muy bien qué es lo que quiere hacer, si quiere protegerse o si quiere comenzar a especular contra el tipo de cambio, lo cual puede ser riesgoso. Sí, y siempre dejar márgenes en nuestras familias, ¿verdad? A veces cuando adquirimos una deuda quedamos ahí en el puro límite, y dejar un margen, porque puede ser que tengamos que pagar un poco más, o que tengamos o puede ser que se nos facilite un poquito
la cosa, ¿verdad? O si tenemos ahorros, saber que en algún momento podemos ganar más y en otro podemos ganar menos, ¿verdad? Pero aprender a tener márgenes, ¿verdad? Y no quedar ahí en el puro límite de nuestros cálculos, porque definitivamente ya no es un tipo de cambio, ¿verdad?, fijo ni muy estable como lo habíamos tenido hasta ahora. Y empezar a hacer nuevas lecturas también de la información que nos llegan. Internacionalmente creo que es importante analizar qué está pasando en otros países emergentes. O sea, el caso de Argentina, lo que está ocurriendo con fuertes devaluaciones, aumentos estratosféricos en las tasas de interés, pues no es que se den en la misma magnitud, o se vayan a dar en la misma magnitud en el país, pero sí creo que todo esto desata una serie de nerviosismo, ¿verdad?, en mercados internacionales, y Costa Rica es una economía abierta, tiene negocios financieros internacionales. La proporción de inversionistas internacionales que tienen deuda costarricense en sus manos ha venido creciendo con el paso del tiempo, y esto pues nos deja más expuestos al riesgo internacional. Y lo otro, creo que sí es también bien importante, pues es la coyuntura fiscal, ¿verdad? Y de tasas de interés. O sea, internacionalmente también las tasas están aumentando, esto eleva el premio o diluye el premio por invertir en colones, y la gente tiene esa tentación de empezar a dolarizarse, ¿verdad? Creo que es un aspecto que no podemos dejar totalmente de lado. Sí, porque precisamente ayer el presidente del Banco Central señalaba dos factores que están influyendo en la presión que hay ahora, y uno es la época del año, lo cual es normal, ¿verdad?, que es una época donde hay mayor demanda, donde es una época más seca en dólares, y es normal que se suba un poco, pero también el elemento de la incertidumbre fiscal, y es interesante porque a veces uno dice, el déficit fiscal está por allá, ¿verdad?, y a veces uno no siente en carne propia los efectos, ¿verdad?, y la incertidumbre tiene su precio, ¿verdad? Si la gente se asusta y siente el dólar como una moneda de refugio, es normal que demande más divisas, y que ahí veamos uno de los efectos del nerviosismo o la incertidumbre que puede sentir la gente cuando no se toman decisiones. Bueno, Patricia, creo que entonces lo que nos toca es monitorear qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Analizar la información con cabeza fría, ¿verdad? Y creo que cada persona, cada empresa debería estar por lo menos planificando qué decisiones va a tomar el país. Creo que hay un gran pendiente en lo que es el desarrollo del mercado cambiario, son las coberturas. Cada vez que hablamos el tema queda como muy debajo de la alfombra, pero cada vez que empieza a haber un poquito más de volatilidad nos preguntamos, bueno, una empresa grande, mediana, ¿cómo se puede cubrir? Y las familias también deberíamos preguntarnos cómo nos podemos cubrir de fluctuaciones más violentas o más o menos violentas en el tipo de cambio. Gracias. Gracias.